Bueno, muy buenas tardes, alumnos, muy buenas tardes, docentes, muy buenas tardes, nuestro ponente, el ingeniero Luis Meléndez Panta. El día de hoy vamos a desarrollar un programa que es sobre un webinar que tenemos programado en esta semana sobre analítica de datos en Azure. Indicarles a los estudiantes que se han inscrito a este webinar que se ha creado un grupo de WhatsApp en el cual ustedes se tienen que agrupar, tienen que hacer clic en el enlace. Ahora mismo lo voy a pasar en el chat. También ya se les ha pasado un formulario para que ustedes coloquen la asistencia sobre el webinar, no tanto la entrada como la salida. Ya, alumnos, indicarles también que una vez que se termine la ponencia del webinar, ¿sí? Finalizando, pasamos a la etapa de preguntas, ¿sí? Por favor, no tratemos de preguntar en medio de la ponencia, ¿ya? Por favor, eso sí les voy a pedir encarecidamente a todos, alumnos y público asistente. Muchas gracias. Entonces, ingeniero Wilfredo, por favor, con usted ahora para que dé la bienvenida a nuestro ponente. Muy agradecido, ingeniera Maribel Molina, colegas docentes, señores alumnos y público en general. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. A nombre de la especialidad de computación e informática, queremos darle una cordial bienvenida a todos los participantes a esta sesión de capacitación virtual, especialmente al ingeniero Luis Meléndez Panta. Como indicó la ingeniera Maribel Molina, la especialidad de computación informática en esta semana técnica de aniversario de nuestra institución ha programado este curso de capacitación virtual denominado Analítica de Datos en Azure. Para ello vamos a contar con la presencia del ingeniero Luis Meléndez Panta. Él es director de formación y tecnologías en BCSIF, que es un socio oficial de Microsoft. Asimismo, se desempeña en la creación de soluciones de tecnologías en el área de infraestructura de TI, desarrollo de aplicaciones, inteligencia artificial, análisis de datos y aplicaciones empresariales para el sector educación, gobierno y salud. Asimismo, es instructor oficial certificado de Microsoft por 7 años consecutivos, manteniendo las siguientes certificaciones: desarrollador certificado de soluciones Microsoft, ingeniero de sistemas certificado de Microsoft. Igualmente, mantiene las certificaciones internacionales para tecnologías Adobe, Autodesk, IC3, Ethical Hacking, Office 365, Dynamics, SQL Server, MOS Master en Office 2010, 2013 y Office 2019. Bien, creo que tiene un amplio currículo, es toda una personalidad en el área de informática en la región Arequipa. Sin más preámbulos, vamos a invitar para la ponencia respectiva al ingeniero Luis Meléndez Panta. Muy buenas tardes y bienvenido, ingeniero Luis Meléndez Panta. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes, ingeniero Wilfredo, ingeniera Maribel, autoridades. ¿Me escuchan bien? A ver, antes de empezar, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Se escucha. Sí. Perfecto. Listo. Bueno, ante todo, estimados estudiantes, muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación para poder compartir un poco de conocimiento con todos ustedes. Bueno, simplemente indicarles que mi ponencia la voy a transmitir a través de un video, ¿ya? Ahorita me encuentro en un sitio donde tengo problemas, pero no se preocupen, yo voy a estar atento a la transmisión y también atento a sus consultas, ¿ya? Como bien dijeron, vamos a hacer una pequeña introducción a la analítica de datos dentro de Microsoft Azure. Específicamente vamos a hablar de la tecnología actualmente que tenemos disponible para poder hacer analítica utilizando herramientas como Microsoft Excel y cómo podemos utilizar esas técnicas para recién subirlas a Power BI. Power BI es una tecnología muy potente actualmente que nos permite trabajar con data
dinámica, y la ventaja que tenemos con esta tecnología es que justamente trabaja con tecnología Azure. Así que vamos a ver una pequeña introducción. También todos los asistentes que contesten correctamente las preguntas o que yo pueda realizar o que nos hagan preguntas interesantes van a ser acreedores de acceso a cursos, a un cursos oficiales de preparación certificado por Microsoft en todo lo que es analítica de datos. Cualquier consulta, entonces, ingeniera, van a ser después de la charla, ¿correcto? O la pueden ir haciendo ahí en el chat. Exacto. Si usted ve por conveniente, ¿no? Que se puede hacer esas preguntas por el chat, sí, yo pienso que sí. ¿Sí? De usted depende, ingeniero. Ya, perfecto, ingeniero Maribel. Listo. Vamos a compartir la pantalla, entonces. En el tema de analítica de datos dentro de Azure, vamos a trabajar específicamente cómo nosotros podemos integrar Excel con Power BI. Estas dos herramientas hoy día son una de las herramientas más importantes para poder interactuar. Y como les decía, se les va a dar a todos ustedes un acceso a un curso oficial de Microsoft. Lo primero que hay que tener aquí en cuenta para trabajar con analítica de datos, primero, que nosotros debemos de entender de que toda la información que se genera en las distintas organizaciones tienen que pasar por un filtro, ¿ya? Toda esa información que normalmente nosotros consideramos que están en bases de datos o están en distintos lugares dentro de una organización, ustedes deben de considerar tratarlas antes de pasar a un tema de análisis. Como pueden ver allí en el gráfico, una empresa maneja data no solamente relacional, sino también maneja data no relacional e incluso data que nosotros no percibimos como data organizada o data estructurada, pero que se genera también. Y esta data hoy día se está convirtiendo o se está generando a través de la interacción de las redes sociales, a través de correos, a través de imágenes, de distintos tipos de información. Esa información, todos esos datos, para que nosotros podamos generar información, tenemos que mandarla recién a una herramienta que nos permita hacer analítica. Nosotros hemos estado acostumbrados a trabajar con Excel como una herramienta de analítica de datos, pero Excel, como bien explicamos en un comienzo, Excel tiene bastantes limitaciones. Nosotros tampoco les vamos a enseñar a los usuarios a trabajar con una base de datos relacional como Access o como SQL para poder consultar la información que nosotros generamos, lo que se consulta o que se genera desde la base de datos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, desde el Excel, proveerle a los usuarios una forma de poder traer los datos, de poder manipularlos y darle el poder de la fuente o el poder que tiene una base de datos relacional. Es así que nosotros en Excel tenemos introducido ya características muy importantes como el modelo de datos. El modelo de datos permite extender la funcionalidad de Excel. Este modelo de datos da a Excel, por ejemplo, la extensión de poder soportar bastantes registros de información. En Excel estamos hablando por una hoja de cálculo, podemos manejar un poquito más de 1 millón de registros, pero cuando ustedes trabajan con un modelo de datos, ustedes pueden acceder a características de almacenamiento mucho más completas o de mucho más capacidad. Aparte, otra de las desventajas que nosotros tenemos con Excel es que para manipular o manejar lo que es la redundancia, la integridad de datos, es muy complicada dentro de la misma plataforma de Excel. Es por eso que los usuarios que trabajan con Excel tienen bastantes problemas con el tema de la redundancia. Tienen que estar creando distintas técnicas para poder mantener la consistencia y la integridad. Y ahí el uso, se puede decir, desmedido de funciones buscar B, buscar H, hacen de que nosotros abusemos de esas herramientas y tengamos una solución lenta al momento de consultar datos. Es ahí donde entra Power BI y el modelo de datos que les estoy poniendo. Ahora, cuando nosotros hacemos analítica de datos, tenemos distintos tipos de análisis de datos. ¿Ya? Nosotros vamos a ver un ratito. Vamos a ver acá la gente de diapositiva. Ok, por ejemplo aquí.
Entonces, ¿qué es análisis de datos? Análisis de datos es contar una historia, así, un simple hecho, contar una historia con data. Para contar esta historia, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos distintos tipos de análisis de datos. Tenemos la analítica descriptiva, tenemos la analítica diagnóstica, tenemos la analítica predictiva, prescriptiva y cognitiva. Estas 5 categorías de analítica se realizan en una organización. Para nosotros es muy importante, a base de los hechos de los datos que acabamos de decir que contiene, que se genera dentro de una organización, es muy importante saber qué tipo de analítica vamos a realizar sobre la data. Una de las analíticas mucho más importantes que necesita una organización es la analítica predictiva. La analítica predictiva es la que nos permite, en base a la data actual y ciertos factores dentro de una organización, puedo predecir qué es lo que va a pasar en un tiempo futuro o en determinados tiempos dentro de la vida de una organización. Y otra parte importante, también tenemos la analítica cognitiva. La analítica cognitiva también es una pieza muy importante dentro de la organización y que es muy nueva. En el caso de Power BI, nosotros podemos manejar todo este tipo de analítica. Y ustedes tienen que estar preparados para poder dar esta información a la organización. La organización te puede pedir una información descriptiva de la organización, te puede pedir una información diagnóstica o una analítica diagnóstica, y de ahí hacer analítica predictiva, prescriptiva o cognitiva. Ahora, nosotros, ¿con qué herramientas contamos para hacer este tema de analítica? Si nosotros hablamos de los roles que ustedes deben de cumplir dentro de un proceso de analítica de datos, miren, ahí ustedes van a poder encontrar, miren, una oportunidad muy importante para todos ustedes. Tenemos las personas que se encargan del análisis de negocios. Tenemos la persona que analiza la data. Tenemos el ingeniero de datos, el científico de datos y el administrador de base de datos. Cada uno de estos roles son muy importantes y tienen que estar bien definidos dentro de un proceso de analítica de datos. ¿Para qué? Para poder hacer una analítica muy consensuada, una analítica exacta, para poder definir bien los datos que nosotros vamos a poner en el tema de pasarlo a, por ejemplo, en Power BI nosotros tenemos que procesar la data previamente. Esa data, antes de procesarla, nosotros tenemos que consultar qué herramientas necesitamos para poder procesar. Si nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, en Excel, herramientas que nos permitan ordenar esa data, herramientas que nos permitan transformar esa data para recién pasarla a Power BI, y en Power BI utilizar las herramientas importantes que nosotros tenemos para poder hacer esta analítica. Vamos a pasar, les voy a mostrar un ejemplo de cómo nosotros podemos traer esta analítica de datos utilizando un modelo clásico de Excel. Por ejemplo, aquí, cuando nosotros hacemos un análisis de datos en Excel, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros hacemos una importación de datos. ¿Ya? Esa importación de datos, nosotros la jalamos a nuestras hojas de cálculo. Pero esta importación de datos, cuando ustedes están haciendo este proceso de importación, tengan en cuenta que ustedes van a conectarse a orígenes de datos. Y para conectarse a orígenes de datos, ustedes pueden conectarse desde orígenes de datos relacionales, no relacionales, para poder traer un subconjunto de información, o de datos, perdón, para recién convertir esos datos en información. Es así que cuando ustedes ejecutan el Excel, tenemos distintas herramientas para manejar este tipo de importación. Una vez que ustedes han hecho la importación, han tratado los datos en nuestras hojas normales, ustedes comienzan a hacer un análisis de datos sobre esa data. Ese análisis de datos nos permite a nosotros hacer un resumen y mostrar la información que es muy importante para los que toman las decisiones de la organización. Esta información, estos resúmenes, nosotros los mostramos a través de tablas dinámicas, a través de gráficos dinámicos. Pero ahí, justamente, cuando nosotros trabajamos con este tipo de procedimientos, tenemos que tener en cuenta los límites que tiene el Excel. Estos límites que tiene el Excel están descritos en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, acá, vamos a conectarnos, aquí en este ejemplo, el cual ustedes van a tener acceso, es algo que también se les va a brindar a ustedes, van a tener acceso a unos laboratorios virtuales donde van a poder practicar justamente esta conectividad dentro de Excel y dentro de Power BI para hacer la demostración que estoy haciendo. Vamos a ver, aquí nos vamos a conectar a una base de datos, de SQL.
¿no? Y miren, ahí justamente está lo que les decía. Nosotros desde Excel lo que vamos a hacer es traer la data para poder hacer la analítica de datos. Nosotros podemos traer datos desde archivos simples, planos, como un archivo de texto, un archivo CSV, o desde un simple libro. Si queremos trabajar algo más estructurado, podemos traer data desde un archivo XML, desde un archivo JSON, o lo más sencillo, también algo que hoy día se está utilizando bastante en las organizaciones para que rápidamente traigan datos, es a través de carpetas compartidas, a través de servidores SharePoint. También acá desde Excel tienen, miren, la opción de poder ustedes conectarse a bases de datos, bueno, relacionales más complejas, como un SQL, un Oracle, o otro tipo de origen genérico. Pero también acá pueden conectarse, miren, desde Azure. Esta es una parte también, una característica muy importante dentro de este modelo de trabajo de analítica de datos. Yo desde Excel, hoy día podemos conectarnos a una base de datos que está alojada en Azure. Y esta conexión en Azure, la ventaja que tiene es que nosotros, al trabajar con Azure, tenemos mucho más escalabilidad, mucha más un poco intermitencia con respecto a la consulta de datos sobre esas datos que están guardados en esos servidores. Es por eso que nosotros, cuando hacemos esta importación, vamos a hacer una importación sencilla. Vamos a cargar acá. ¿Ya? Pues aquí nosotros nos conectamos a una base de datos de SQL. Cuando ustedes trabajan en una organización, no van a tener acceso a toda la base de datos, ¿sí? Eso también depende bastante de los roles que ustedes tengan dentro de una organización. Si ustedes son los administradores de base de datos y un usuario quiere consultar información, ustedes no le van a dar acceso a toda la base de datos, ¿sí? Lo que tienen que hacer ustedes es tratar de darle la información que ellos manejan a través de un Excel. Pero ese Excel es un subconjunto de toda la data que ustedes tienen en el servidor. Entonces acá nosotros estamos trayendo, miren, estamos teniendo un ejemplo de cómo nos conectamos desde Excel a una base de datos, ¿no? Y nosotros desde esa base de datos, miren, comenzamos a traer información de ciertas tablas. Por ejemplo, aquí hemos traído data de los ítems o detalles de las ventas, hemos traído las cabeceras, bueno, de las órdenes de ventas, la información de los clientes y la información de las direcciones. Esa data que nosotros hemos traído desde un servidor, esta data es una data que no es relacional, ¿sí? Es decir, acá hay una relación, si nosotros vemos la relación que debe de existir en esta data, debe haber una relación de los clientes con las direcciones, ¿sí? Hay una relación, y también debe haber una relación de los clientes con los ítems de las ventas y con las cabeceras. Pero el Excel no tiene la posibilidad de poder mantener esas relaciones. Entonces, ¿cómo ustedes mantienen esas relaciones? Para eso ustedes, dentro de Excel, ustedes tienen la posibilidad de crear un modelo de datos. Un modelo de datos justamente es donde nosotros creamos la integridad referencial para poder decirle al Excel, ¿sabes qué? Nosotros no podemos ingresar datos de forma incorrecta, no podemos ingresar datos redundantes. Eso no se maneja en Excel normalmente. Entonces aquí miren lo que hacemos en lo siguiente. Vamos a los datos. Vamos a pasar en la parte donde nosotros podemos crear un modelo de datos a partir de toda esta data. Pues obviamente, nosotros aquí, miren, tenemos que identificar cuáles son las claves principales, las claves primarias, las claves foráneas, para nosotros, como analítica de datos, hacer el modelo. Vamos a hacer miren, ¿cómo se hace un modelo de datos en Excel? Vamos a crear un modelo de datos. Acá. A ver. Okay. Miren aquí. Cuando ustedes crean una tabla dinámica, que es lo normal que hacemos nosotros en Excel, aquí ustedes seleccionan la tabla o el rango a partir de cual ustedes van a crear la data. Y acá nosotros tenemos aquí una opción, ¿ya?, que dice agregar estos datos al modelo de datos, ¿sí? Cuando ustedes crean una tabla dinámica, entonces lo que ustedes tienen que hacer para comenzar a crear un modelo de datos es agregarlo al modelo de datos. ¿Ya? Vamos a ver. Pues acá nosotros tenemos aquí la opción de crear un modelo de datos. Y miren ahí. Cuando ustedes crean un modelo de datos,
Esto lo estamos haciendo incluso desde el mismo Excel, utilizando la herramienta Power Pivot. Entonces, en Power Pivot, es lo que hemos hecho. A partir de la estructura de nuestra tabla normal o simple en Excel, hemos creado una tabla Customers, y ahí hemos comenzado nosotros a crear los campos basado en la columna de nuestras tablas en Excel. Entonces, aquí en Power Pivot, ustedes lo que tienen que hacer es comenzar a agregar más tablas o más entidades y comenzar a crear la entidad relacional. ¿Sí? Vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí hemos agregado las cabeceras de las órdenes de ventas de esta empresa. Entonces, en esta parte nosotros tenemos aquí un campo. Vamos a ver acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros podemos empezar aquí a buscar la columna Customer ID y comenzar a hacer una relación con el ID de cliente dentro de esa tablita. Cuando nosotros hacemos este procedimiento, Excel va automáticamente a detectar la integridad, la relación entre estas dos tablas. Cuando ustedes quieran ingresar una orden donde coloquen un ID de cliente que no está en la tabla Customers o en el modelo Customer, el Excel les va a mandar un error diciendo que no se puede hacer ese tipo de agregado si es que previamente no existe un cliente. Entonces, esta integración de integridad referencial y de verificación, como si fuera un motor de base de datos, lo logran a través del modelo de datos de Excel. Y extendiendo la funcionalidad. Eso es lo más importante. Como ejemplo, uno de los límites que ustedes tienen con respecto a Excel es justamente lo que les decía cuanto a la capacidad de registros. Cuando ustedes trabajan con Power Pivot, ustedes pueden manejar y extender esos límites a un motor de base de datos. Ahora, nosotros cuando hacemos esta integridad, vamos a ver acá. ¿Estamos? Como pueden ver, ahí están las relaciones. Ahí está la relación que yo puedo hacer con el cliente a través del Customer ID. Vamos a ver ahora cómo nosotros cómo creamos la relación. ¿Sí? Pues ahí estamos creando una relación, ¿sí? Muy parecido. Si ustedes dirán, esto es un modelo muy parecido como crean una base de datos o un modelo de entidad-relación dentro de SQL. Tengan en cuenta que, miren, yo lo estoy haciendo en Power Pivot para Excel. A ver. Ahora, obviamente ustedes pueden editar esta relación, ¿sí? Esta relación que debe ser de uno a muchos para poder manejar los tipos de relaciones dentro de estas dos entidades. Ahora, ustedes, una de las cosas importantes que deben de tener cuando están tratando data en un modelo de datos, ustedes tienen que empezar a hacer cálculos para poder tratar esta información. Y una de las funciones que ustedes tienen que empezar a trabajar son las expresiones de análisis de datos o las expresiones DAX. Estas expresiones son lenguajes de fórmulas que se parecen mucho a las fórmulas normales que nosotros utilizamos en Excel. Nosotros aquí podemos usar funciones, operadores y constantes que nos permiten combinar para poder desarrollar estas fórmulas. ¿Y qué tipo de fórmulas nosotros vamos a utilizar cuando tratamos data? Vamos a poder crear columnas calculadas, vamos a poder calcular medidas, vamos a poder calcular incluso medidas implícitas y medidas explícitas. Todo este tema de analítica de datos es toda una ciencia, ¿ya? Y todos estos conceptos son son de complemento a lo que nosotros conocemos dentro del modelo de datos de Excel. Pero yo les recomiendo que tengan a Excel como una herramienta muy importante, porque hoy día todos los usuarios utilizan como pieza intermedia para conectarte a una base de datos relacional el Excel. Pero al Excel ustedes tienen que darle el agregado de el modelo relacional a través de herramientas como Power Pivot. Hay otras herramientas
que Microsoft está sacando como Power Platform, donde ustedes tienen otro tipo de herramientas donde ya hoy día los usuarios pueden crear incluso aplicativos que se conecten a orígenes tan sencillos como un Excel compartido en una carpeta, donde a partir de ese Excel ustedes pueden generar un aplicativo sin necesidad de utilizar piezas de código complejas. O también nosotros podemos implementar en esos aplicativos, integrar características de Power BI y hacer rápidamente una analítica de datos. Por eso la plataforma de analítica de datos que ustedes escojan tiene que cumplir todas esas características. Hoy día la plataforma de Microsoft en análisis de datos es una de las más completas, combinando Excel, combinando Power BI, combinando lo que es la plataforma Power Pivot, combinando todo lo que es la plataforma Power Platform de Microsoft. Esas plataformas hoy día nos permiten hacer una analítica de datos completa. Todos esos materiales, todos esos cursos, nosotros se los vamos a proveer, ¿verdad?, a todos los estudiantes que estén en esta charla, para que ustedes puedan entrar a este mundo de la analítica de datos. Ahora, cuando ustedes hacen este tema de analítica de datos dentro del Excel, ¿dónde entra lo que es la nube? ¿Ya? La nube, ¿dónde entra? Nosotros aquí, en esta parte, una vez que nosotros hacemos nuestra analítica de datos, procesamos nuestra información, nosotros tenemos que ver la forma de cómo compartimos esa información hacia la nube. ¿Cómo compartimos esa información hacia la nube? Para eso tenemos a Power BI. Power BI es una suite, una herramienta, una suite de complementos que nos permiten acceder a distintas herramientas de análisis de datos. ¿Y cuáles son estos componentes que ustedes deben tener en cuenta para trabajar en Power BI? Primero, que para acceder a Power BI, ustedes necesitan acceder a un website. ¿Sí? Nosotros a través del website de Power BI podemos nosotros acceder a toda la funcionalidad. Y toda esta funcionalidad está basada en la nube. Y está alojado en la plataforma o en la tecnología de Azure de Microsoft. A su vez, ustedes tienen acceso a un componente de escritorio. Tenemos que tener un componente de escritorio y un componente móvil que nos permita a nosotros conectarnos a la data y que sea como una conexión hacia el origen de datos en Azure. Aquí es donde los usuarios hacen su analítica, hacen sus reportes, ya sea en el dispositivo de PC o laptop, o a través de un dispositivo móvil como un celular. Como les decía, ustedes pueden ya con estos dos componentes en cualquier momento desarrollar un aplicativo e incluso mandarlo como un aplicativo celular de consulta para los directivos. Ahora, entonces veamos, cuando ustedes quieren trabajar en Power BI, tienen que considerar los siguientes. Power BI tiene ciertas características gratuitas y ciertas características que se pagan. En el caso de Power BI Free, ustedes tienen algunos límites a considerar. Tienen ustedes acá, por ejemplo, un límite de capacidad de datos a 1 GB por usuario dentro de Power BI. Solamente pueden almacenar 1 GB. Cuando ustedes entran a un modelo por suscripción profesional, ya ustedes tienen acceso para manejar más información, como 10 GB por usuario. Acá, cuando nosotros trabajamos en Azure, cuando trabajamos en Power BI, tengamos en cuenta que entramos ya a un modelo de licenciamiento basado en suscripción, o un modelo basado en software como servicio. Todo lo que hoy día se maneja en la nube, se maneja de esa manera. Ustedes también tienen que entrar a ese modelo, en donde nosotros hacemos un pago mensual para poder acceder a ciertas características profesionales o ciertas características gratuitas. En el caso del Power Free, miren, ustedes pueden sin ningún problema crearse una cuenta. Ahorita vamos a ver cómo la creamos, y tienen acceso a todas estas características de analítica de datos. En el caso tienen, por ejemplo, acceso a Power BI Desktop, tienen acceso a lo que es consulta con lenguaje natural, que es una de las partes muy importantes dentro de esta analítica, que yo, en vez de estar utilizando consultas basadas en sentencias SQL, yo puedo consultar información basado en verbos que yo establezca dentro de mi modelo de datos, para rápidamente hacer una consulta basada casi en un lenguaje natural, sin usar lenguajes complicados como en SQL. Tienen ustedes acceso a Power BI, ¿no? Y tienen acceso, miren, a importación de datos de Excel, publicar al sitio de Power BI, el tema de consumo de datos. ¿Cuánto nosotros podemos consumir datos? Podemos consumir hasta 10.000 filas por hora.
En el caso de Power BI Pro podemos consumir hasta máximo de 1.000.000 de datos. Y acá, bueno, ya en las características más corporativas, ya el Power BI Free ya no me permite acceder, como por ejemplo, a consumir orígenes de datos vivos. Acá, por ejemplo, ustedes pueden utilizar Power BI para poder conectarse a la analítica de datos que se genera, por ejemplo, en Google Apps, o a la analítica de datos que se genera en una cuenta de página de Facebook, para poder justamente sacar esas tendencias y conectarlas a nuestros reportes de Power BI. En el Power BI Free no tenemos acceso a esa información. Tenemos aquí acceso, por ejemplo, a lo que es la colaboración con grupos de Office 365. También una parte muy importante, cuando nosotros trabajamos en un modelo de analítica de datos basado en la nube, en este caso en la nube de Microsoft, es muy importante trabajar con el tema de los grupos para poder colaborar. En el caso del Power BI gratuito no tenemos acceso a lo que es la colaboración de Office 365. Y así tenemos otras características que ustedes, a medida que ustedes vayan viendo los requerimientos de una organización, ustedes necesitan agregar estas características a su solución. Como por ejemplo, los grupos de Active Directory. Esta solución nosotros la utilizamos cuando tenemos una implementación de una nube híbrida, donde la organización cuenta con servidores de Windows Server, y esa identidad, la identidad de los usuarios, está sincronizada con un Office 365. Estamos hablando de un Azure Active Directory. Y ahí ustedes tienen que manejar algo muy importante, lo que es la identidad. Para manejar la identidad, entonces ahí ustedes tienen que considerar utilizar un Power BI Pro. Ahora, pero ustedes, como estamos empezando a trabajar con este tema de analítica de datos dentro de la nube, consideren estos pasos para poder acceder a esta data. ¿Qué es lo que se hace para poder empezar a hacer la analítica dentro de Power BI? Lo primero que tienen que hacer ustedes es importar la data de algunos archivos de datos. Ustedes pueden conectarse a Excel normales o libros de trabajo Excel, a partir del cual ustedes pueden consultar data. Pueden conectarse a archivos de escritorio, incluso de Power BI, archivos que han sido generados en el aplicativo de Power BI, y ustedes pueden conectarse desde Power BI para poder traer esa data. Archivos CSV, los archivos más comunes de importación de sistemas externos, ustedes también los pueden utilizar para consumir datos de Power BI. Ustedes también pueden conectarse a bases de datos, como bases de datos de Azure. Hoy día sabemos que en Azure o en cualquier nube, hoy día podemos alojar motores de bases de datos relacionales, ¿sí? Podemos ahí consumir o guardar información de un SQL Server, podemos guardar información de un MySQL, de un Postgres, incluso podemos trabajar con data no relacional y podemos alojarla dentro de Azure. O también nosotros podemos, conectarnos en Power BI, a bases de datos on-premise o bases de datos que están dentro de la organización. Ahora, cuando nosotros consultamos esta data, ¿cómo la consultamos esta data? Una vez que ustedes, miren, se conectan a la data, ustedes tienen que formar y combinar esa data. No es que simplemente la data que yo tengo en una hoja de cálculo, simplemente la conecto al Power BI y ya tengo acceso a la información para poder hacer la analítica. Ustedes tienen aquí un concepto muy importante de formar y combinar la data. Después, a partir de esa combinación y formar de datos, ustedes tienen que construir los reportes y después publicar los reportes. Aquí tenemos el flujo, el origen de datos, ya sea relacional o no relacional. Nos conectamos a través de nuestro Power BI Desktop, y desde este Power BI Desktop nosotros mandamos al servicio de publicación de Power BI. Como ven, ese servicio de publicación funciona en la nube. Y a partir de ese servicio o esa data que nosotros subimos a la nube, recién la podemos mandar, por ejemplo, a un dispositivo Power BI móvil, donde la data que se ha generado, esa analítica de datos que nosotros hemos generado y hemos guardado en el servicio de Power BI en la nube, se conecta y lo podemos utilizar para poderlo desplegar en un servicio de cualquier dispositivo móvil. Ahora, vamos a ver. Entonces, para empezar a Power BI, lo único que ustedes tienen que hacer es conectarse a la página de Microsoft. Ahí se las dejo. La página es powerbi.microsoft.com.
Ustedes pueden empezar ya ahorita, ingresar a esa página y crearse una cuenta gratuita. Vamos acá, iniciamos sesión, y podemos iniciar sesión con una cuenta personal de Hotmail o Outlook. Y bueno, si tienen una cuenta de Office 365 también lo pueden realizar. Pues aquí ustedes, en la página de inicio de Power BI, ustedes acá tienen el acceso justamente a toda la información de la organización. En este caso yo estoy ingresando a una cuenta que tiene Office 365. Office 365 es la suite de productividad de Microsoft, en donde nosotros podemos guardar en herramientas como SharePoint, podemos guardar Excel, podemos guardar información compartida, y nosotros podemos acceder a esa información y rápidamente de esos puntos compartidos poder jalarlo a nuestros Excel. Pero también tenemos aquí el área donde nosotros podemos crear nuestras áreas de trabajo para poder importar datos justamente de nuestros Excel. Vamos a hacer ese proceso. Entonces acá, ustedes cuando empiezan a crear o quieren hacer un reporteo dentro de Power BI, ustedes miren, pueden encontrar contenido dentro de la organización. Cuando trabajamos en un entorno corporativo, una organización mínimo cuenta con servidores asociados, ya sea un Active Directory privado, a bases de datos on-premise dentro de la organización, o pueden estar, como les digo, sincronizado con un Office 365. Hoy día, la mayoría de las organizaciones empresariales ya están pasando a un entorno de nube híbrido, en donde sus servidores on-premise, o sus servidores que están instalados en su organización, ya están haciendo la interacción o de presentar soluciones en donde tengan información alojada en la nube. Pero cuando ustedes tienen información alojada en la nube, justamente tienen que hacer el tema de validar el tema de la identidad. Y ahí hablamos de un Azure Active Directory, de un manejo de conectarnos, por ejemplo, a la base de datos on-premise de la organización, a través de cuentas de Office 365, que son las que manejan la identidad. Pues ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese tipo de soluciones. Entonces aquí por eso dice, descubre aplicaciones publicadas por otras personas de su organización. Aparte, ustedes pueden buscar o escoger, seleccionar servicios que nosotros tenemos dentro de Office 365. ¿Qué tipo de servicios? Aquí especialmente los tipos de servicios que tenemos para consulta de datos es SharePoint. SharePoint nosotros también lo utilizamos para poder almacenar información. Nosotros nos podemos conectar a esos servicios. Pero si ustedes quieren hacer una analítica basada solamente en archivos o en bases de datos sencillas, ustedes tienen aquí, miren, archivos. Pueden importar informes que ya hayan previamente creado en Excel, libros o datos de archivos de Excel, Power BI, esto, o incluso archivos simples como CSV. O también ustedes pueden traer contenido a partir de bases de datos. Pueden utilizar la base de datos que está incorporada dentro de un desktop Power BI. Pueden conectarse a bases de datos de Azure, SQL y muchos más orígenes de bases de datos relacionales y no relacionales. Entonces acá vamos a hacer un ejemplo de cómo me conecto a un Excel. Entonces, por ejemplo, ahí estamos arrastrando, estamos conectándonos, miren aquí, en la parte de la selección de la data. Vamos a seleccionar un archivo. A ver. Listo, ahí está. Entonces voy a sacar, miren, archivos, y voy a conectarme, puede ser un archivo local, subirlo. Pueden buscar un archivo desde un OneDrive de la empresa, o desde un OneDrive personal. Y esto es importante, porque hoy día ustedes no tienen que crear tampoco soluciones complejas, se pueden apoyar en la seguridad que hoy día tiene Office 365. Por ejemplo, OneDrive de la empresa, guardado o sincronizado en Office 365, nos da muchas características de seguridad, capacidad de almacenamiento, y aparte lo que es la integración de manejo de propiedades como lo tiene SharePoint, que es algo muy importante dentro del manejo de archivos dentro de una organización. Entonces acá yo me voy a conectar simplemente desde un archivo local. Acá miren, aquí abajo también tenemos, miren, cómo puedo conectarme a los sitios de SharePoint.
Los sitios de SharePoint es justamente la forma de cómo nosotros compartimos información dentro de la organización para colaborar. Entonces, desde ahí yo puedo tener archivos sincronizados compartidos con usuarios y no tengo que estar de repente generando o actualizando esa información, sobreescribiendo un archivo de Excel. Yo puedo tener un archivo compartido y ese archivo compartido dentro de SharePoint, teniendo en cuenta que la seguridad de SharePoint ya me asegura que esa data que yo tengo ahí alojada no va a tener problemas de que sea accedida por otras personas externas. Entonces, dentro de SharePoint, comparto esa carpeta con varios usuarios, esos usuarios llenan la información y nosotros podemos tener esa sincronización en vivo con esas nuevas actualizaciones dentro de nuestros reportes de Power BI. O podemos hacer una importación de otros archivos como archivos CSV. Vamos a ver. Entonces, vamos a generar un archivo local. Entonces, aquí buscamos el archivo local. Ok, entonces acá, en este archivito, ¿qué es lo que tengo? Si en este archivito yo he generado analítica de datos, ¿ya? Simplemente tengo una hoja, ¿sí? Donde tengo data dinámica, ¿sí? Esta data dinámica, a través de una simple una tabla Power Pivot, yo he generado vamos a sacar el total de ventas, el porcentaje, y a partir de esa data he generado nuestros gráficos dinámicos. Estos gráficos dinámicos donde puedo ver, miren acá el total de ventas que ha hecho esta organización por país en los años 2013 hasta el 2015. Tenemos aquí el porcentaje de cambio de ventas para esta organización, ¿no? Tenemos aquí otra tabla que nos permite ver el porcentaje de intervención en el mercado de esta organización. Entonces, esta data en realidad es un dashboard, ¿sí? Estos son los dashboards que la gente de toma de decisiones de la organización, especialmente los gerentes, analizan. Para cómo nosotros utilizamos esta data que nosotros generamos dentro de este Excel, lo tenemos que subir a Power Pivot. Y miren, a Power BI, vamos a subirlo. Listo, lo importamos, lo abrimos. Entonces aquí vamos a importar. Vamos a importar los datos. Estamos importando el datos de Excel. Cuando hacemos la importación de nuestro archivo de Excel, ustedes tienen aquí un área de paneles, ¿sí? En esta área de paneles, nosotros comenzamos a mostrar justamente, miren, la información que acabamos de generar. Vamos a ver acá. Entonces, por ejemplo, ahí estamos mostrando la información ya dentro de Power BI. La data está aquí ya importada. Y justamente esta es la data que ustedes pueden empezar a compartir con sus usuarios a través de la web. Y lo pueden compartir a través de un dispositivo móvil. Para convertirlo a través de un dispositivo móvil, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es instalar el aplicativo en el celular y para que los usuarios que tengan o accedan a través del dispositivo móvil se puedan conectar. Ustedes también pueden compartirlo a través de un simple enlace web hacia los usuarios. Entonces aquí miren, lo que vamos a hacer es generar un dashboard en Power BI, lo anclamos.
Pues ahí lo que estoy haciendo es, del Excel que acabo de importar, estoy seleccionando qué dashboard van a formar parte de mi informe de Power BI. Entonces, cuando hago esa operación, he anclado esos gráficos. Aquí podemos ver, aquí ya podemos ver un dashboard. ¿Ya? Este es un dashboard, esto ya no es un Excel cargado online, sino aquí nosotros tenemos un dashboard donde el analista o el de negocios o los que toman decisiones ya están viendo información importante. Ahora, acá estamos haciendo más que todo, acá hay ejemplos de analítica diagnóstica, de analítica predictiva, ¿no? En otras charlas vamos a ver cómo manejamos la analítica cognitiva. Entonces, esto es ya nuestro reporte, nuestro dashboard. Desde acá ustedes ya pueden comenzar a compartir. Acá tienen distintas opciones para compartir con los usuarios, importante ya vía web. ¿Dónde está toda esta información? Toda esta información está alojada en Azure. Power BI como el motor de analítica de datos nos permite a nosotros justamente manejar este tema de trabajo. Entonces, miren la potencia que tiene estas herramientas para poder hacer este tipo de trabajo de analítica de datos. Ahora, bueno, me gustaría de repente recibir algunas consultas, ¿sí? Con respecto a esta posición. Bueno, antes de decirles disculpen por no haber sido la transmisión en vivo, hemos tenido un problema con la tecnología, pero la ventaja que ustedes van a tener en el material que les voy a compartir por intermedio de sus ingenieros es que justamente ustedes todo lo que han visto lo van a poder hacer en vivo, ¿sí? Lo van a poder practicar, van a poder ustedes, se les va a brindar esa lista que me facilita la ingeniera Maribel, para que ustedes puedan hacer este trabajo de conexión, todo el proceso de conexión a los archivos, la conexión a la base de datos, y todo lo que hemos visto, ustedes lo van a tener disponible por un mes, ¿ya? Se les va a dar, van a tener acceso a los laboratorios para que puedan trabajar sin ningún costo todos estos servicios de Office, Excel, de Power BI y de Microsoft 365. Ingeniera Maribel, ingenieros, muchas gracias por la invitación. Quedo atento a cualquier consulta. Muchas gracias, ingeniero Meléndez, por su ponencia. Ha estado muy provechoso el día de hoy el contenido que nos ha traído, ya que en anteriores oportunidades usted también fue invitado a otros eventos que realizamos en el Instituto Tecnológico de La Joya, específicamente en la carrera de Computación Informática. Muchos años nos ha venido acompañando e incluso actualmente tenemos un convenio, ¿no?, con su empresa. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Meléndez, por haber aceptado esta capacitación de webinar analítica de datos en Azure. Ingeniero Chávez, por favor. Bien, colegas, estimados alumnos, queremos a nombre de la especialidad de computación informática y del Tecnológico La Joya, hacerle llegar nuestro profundo agradecimiento siempre al ingeniero Luis Meléndez, que en todo momento siempre nos ha prestado la colaboración desinteresada. Hizo el ingeniero Luis Meléndez en que se les va a otorgar a todos los participantes de una beca para el curso de analítica de datos. Entonces, ingeniero Meléndez, mi profundo agradecimiento en nombre de la especialidad de computación informática y especialmente de nuestros queridos alumnos. Indicarle también a los alumnos que tienen que marcar su asistencia. Ingeniera Maribel, no sé si ha coordinado con las preguntas del caso para el ingeniero Meléndez. Sí, ahora mismo me comunico con el ingeniero Luis Meléndez para poder trabajar la segunda parte, que es por medio de esta red social de WhatsApp, ¿no? Entonces, he pasado en el chat un enlace para que todos se agrupen, ¿sí?, a este grupo de webinar. Entonces, por favor, hagan clic